¿Cuándo voy a descansar? Tengo derecho a descansar. Sino que de día y noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Ese es el primero. Esa es la razón por la cual Dios estaba demandándole a Josué. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También hay una promesa. Pero muchas veces buscamos las promesas y no los mandamientos. El Señor estaba demandando de Josué. Había una demanda, pero también había un respaldo de Dios en esta exigencia. Marcos 1:35. Para el maestro, el pasar tiempo con su padre era la primera cosa del día. Si nosotros leemos Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto o apartado, y ahí oraba. Hoy día los cristianos dicen, no, Señor, está muy oscuro, hace mucho frío afuera. Me voy a resfriar, me voy a dar neumonía, Señor. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Esa era su primera prioridad en el día. Ayer estábamos hablando de prioridad. Era su primera prioridad. Hoy en día cuando nos levantamos, ¡pling!, la pega. Chuta, voy a llegar atrasado a la pega. Le tenemos más miedo al patrón que a Dios. En vez de decir, ¡pling!, Señor, estoy vivo. Fantástico. Gracias, Señor, porque no me fui en el sueño. Estoy hecho bolsa, pero gracias, Señor, porque estoy vivo. Sí, Señor, estoy respirando. Uno en la mañana, no es que uno no funciona. La gente hoy en día tiene una mentalidad tecnológica. Ellos creen que funcionan tecnológicamente, como los aparatitos que cuando se descargan los enchufamos. Y pagamos por ese servicio. La gente cree que, o tiene la mentalidad de que un día, y el otro día hablaba con mi coleguita, yo le decía, colega, ¿cómo anda su vida con Dios? Y me dijo, ¿y qué Dios? Yo le dije, no sea atraído, le dije, no sea insolente. Usted está vivo, usted respira, usted se mueve por gracia, por misericordia, porque usted es mísero. Usted tiene misericordia. Y a usted Dios le pertenece, es su propiedad. No venga con esa arrogancia. Sea sabio, no sea necio y estúpido. La gente cree que, me voy a levantar, todavía me queda un poquito de energía para caminar, voy a ir al supermercado. Señor, ¿me llena el estanque de energía? ¿Me llena el estanque de ánimo, por favor? Póngale hierro, póngale vitamina B, C, porque la voy a necesitar hoy día. Y no nos damos cuenta de que es Dios quien está sustentándonos. Científicamente, por ejemplo, yo vi tiempo atrás, en realidad no soy muy bueno para ver televisión, no más que miro las noticias, para ver lo desastroso que está en nuestro país. Un tipo, en un accidente automovilístico, le habían volado un importante porcentaje de la masa encefálica. Y lo sorprendente de la ciencia, para la ciencia, es que el tipo seguía vivo. Según la ciencia, la lógica de la ciencia, imposible.
Dios hace eso imposible. Y cada vez Dios está sorprendiéndonos más, llamando nuestra atención. Este soy yo, esto es lo que yo soy capaz de hacer. En internet el otro día miraba a una mujer, un caso único en el mundo, una mujer que no tiene músculos. Cuando nació, los médicos le dijeron que no tenía muchas probabilidades de vida. La mujer tiene como 30 y algo ahora. Sorprendido. Pero aún no cae la ficha en el sentido de que Dios es soberano, ¿no es cierto? Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos fortalece, el que nos mantiene ahí en su mano, y que nos lleva y que nos guía. Mateo 7, 21 al 23, hacer la voluntad, cumplir el deseo de mi Padre Celestial. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, fui a los cultos reformados. Señor, me hice reformado. Y el Señor le declarará a él, nunca los conocí. No sé quiénes son. Cuando alguien te saluda, que tú no conoces, ¿cuál es tu reacción? Señor, discúlpame, yo no lo ubico, no lo conozco. Hágame recordar. ¿De qué está hablando? Es que nunca estuviste en mi presencia. No conozco quién eres tú. No conozco tu rostro. No me eres familiar. Nunca os conocí, apartado de mí, aseguré Marta. Salmo 88, 13. Para el salmista era una prioridad y por esta razón usa la frase de mañana. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. De mañana, mi oración. La primera cosa, señores, abrir los ojos. Yo siempre tengo esa sensación de que si uno voy a dormir, yo siempre el otro día pensaba, qué lindo es confiar en que mi vida está en sus manos, porque si muero y no despierto, hacer tu voluntad, aunque duela, hacer tu voluntad, aunque me cueste la vida, hacer tu voluntad, agradarte. Hechos 6:4, ¿en dónde estaba su enfoque? ¿En dónde estaba su corazón? Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistiremos. No dejaremos de hacerlo. Lucas 6:12 al 16, buscó a Dios para tomar una decisión importante. Era una prioridad buscar a Dios en oración. Por esta razón dedicó y sacrificó su descanso y lo dedicó a la oración. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Había una decisión importante que tomar a la mañana siguiente. No se fue a dormir, no se fue a descansar, fue a orar para buscar la respuesta de Dios, la dirección de Dios y la guía de Dios. Papi, ¿no? ¿Lucas cuánto era? Lucas 6, 12 al 16. Esa es la primera cosa que está acabando con la iglesia. Los miembros no están buscando al Señor. Y cuando los miembros no están buscando al Señor, fíjense bien en ese detalle, abran bien los ojos. Comienzan a cuestionar todo. Comienzan a mirar a la iglesia, porque la iglesia se transforma en una amenaza para el mundo. ¿Usted cree que por qué nuestra presidenta, Bachelet, ¿no es cierto?, quiere sacar las Biblias de todas las reparticiones públicas? ¿Por qué nuestro honorable consejo de senadores
y diputados, está sacando leyes que destruyan los principios bíblicos que Dios ha establecido en su palabra. Porque la iglesia es una amenaza. Para la reina de Escocia o de Inglaterra, en ese caso, John Knox era una amenaza. Ella decía, yo le temo más a las oraciones de John Knox que al ejército inglés. El mundo sabe quién es la iglesia. Y el mundo quiere acabar con la iglesia. Y algunos cristianos que no han nacido de nuevo quieren acabar con la iglesia. Esa es la primera cosa. Descuidar la prioridad de pasar tiempo con Dios diariamente. La segunda cosa que acaba con la iglesia, dejar de orar y depender de Dios. Dejar de orar y depender de Dios. Dejar de orar es dejar de respirar. Es depender de lo que nosotros somos capaces de hacer. E.M. Bond dijo, estar poco con Dios significa ser poco para Dios. E.M. Bond. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En este pasaje, en el contexto de este pasaje, Jesús sabía lo que venía, la tentación que venía y pasó un buen tiempo de oración para enfrentar lo que venía. 1 Samuel 17:4 al 54. Dice, yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Por ejemplo, 1 de Samuel 13, 1 al 14, hablando de Saúl. ¿No es cierto? Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio. Hechos 12:5, la iglesia seguía orando a Dios por él con mucho fervor. Ahí estaba hablando de los apóstoles que habían sido encarcelados. La iglesia no contrató un abogado. La iglesia oró. La iglesia buscó al Señor. Hoy en día las iglesias tienen abogados. Tienen asesores jurídicos para defender a la iglesia de Roma, del César. Yo no lo veo a la iglesia primitiva teniendo un staff de abogados para defenderlo de las acusaciones que eran falsas, acusaciones falsas, históricamente falsas. No había ningún argumento jurídico, legal, contra la iglesia, ni un perjuicio de la iglesia contra Roma. Ninguno. Y yo no veo a los creyentes buscando un buen abogado, buscando un buen tipo que maneje la ley y que pueda defender nuestros derechos como iglesia. La iglesia seguía orando a Dios por él con mucho fervor. Sabía que Dios iba a obrar en forma sobrenatural y obró en forma sobrenatural. Cuando a Pedro lo encarcelaron, un ángel abrió las puertas de la cárcel, los tipos se quedaron dormidos
Lo sacaron a Pedro, lo dejaron fuera de la cárcel y le dijeron: Pedro, ahora corre por tu libertad. Por eso que hemos estado destruidos, por eso que la iglesia no tiene poder, porque la iglesia no está orando y no está dependiendo de Dios. No estamos honrando a Dios en depender de Él. Cuando yo dependo de Dios, honro a Dios. Lo honro. Siempre cuando teníamos necesidades, cuando nuestros niños eran pequeños, con Amalia, yo siempre mi salud, han habido momentos muy críticos en mi vida en cuanto a mi salud. Muy crítica, hecho bolsa, hecho papilla, pero yo he visto cómo Dios me ha levantado, me ha sostenido y me mantiene en pie. Si estoy vivo es porque Dios está vivo. Nada más. Y si me va a querer llevar, bueno, él puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. La segunda cosa que está destruyendo a la iglesia, que está acabando con la iglesia. La iglesia ha dejado de orar y la iglesia ya ha dejado de depender de Dios. Ahora dependemos de los recursos que tenemos, de la gente que tenemos. Es que tenemos puros profesionales en esta iglesia. Pura gente linda, poderosa. Es que tenemos gente en el Senado, tenemos gente en Soquimich, tenemos gente en la minería del cobre, tenemos gente en el Banco Penta. Somos poderosos, hemos tenido una influencia. Por eso que no están orando, no están buscando al Señor. Porque no necesitamos a Dios, tenemos una cuenta corriente, tenemos una heladera llena, usamos zapatos Caterpillar, camperas marca Columbia. Entonces no necesitamos que Dios pare la tormenta, porque tenemos todo para poder enfrentar la tormenta. Y suena medio chistoso, pero es así, es la verdad. La iglesia primitiva fue poderosa porque fue una iglesia de oración. Y fue una iglesia que dependió de Dios. Y se enfrentaron con gente, se convirtió por el testimonio que ellos dieron mientras ellos estaban muriendo. No tenía tecnología. La iglesia no tenía WhatsApp, no tenía YouTube para subir sus videos. No tenía nada. Pero eran poderosos. No tenían la aerolínea Escape, que es la más barata en Chile. Viajaban en barco, devoraban una pila de años para llegar a un lugar. Pablo tenía que rebuscársela trabajando, haciendo algunas changuitas por ahí, reparando algunas carpas para poder tener plata, porque la iglesia era tan pobre que no tenía nada para ofrecerle a Pablo. Estuvo encarcelado muchas veces, estuvo a punto de morir en el océano, fue asaltado, fue apiedrado, pasó hambre. Dice, pasé 3 noches en el mar, en alta mar, con frío, con hambre, con necesidades, me persiguieron. O sea, si Pablo pudo permanecer y hacer todo lo que hizo por el Señor, es porque él vio lo invisible, creyó lo increíble, intentó lo imposible. Efesios 6:18 dice: no dejen ustedes de orar. Primera de Tesalonicenses 5:17, yo les voy a dar los apuntes, traten de poner atención nomás. Oren en todo tiempo. La pregunta: ¿estamos orando en todo tiempo? En el fondo, respiren en todo tiempo.
trabajo, dame sabiduría, dame inteligencia. Señor, quiero honrarte. Señor, en mi trabajo. Quiero que vean tu gloria en mi trabajo. ¿No? ¿Qué opina el patrón de usted en donde trabaja? Dice, es un buen trabajador porque es creyente, es cristiano. Hoy en día hay muchos empresarios que tienen un buen concepto de los cristianos. Dice, yo prefiero contratar un evangélico, porque no me va a robar. Son medio fanáticos, pero no me va a robar. ¿No? Porque primeramente el compromiso con el gran patrón. Sí, el Señor es el gran patrón. Él nos sustenta. Él abre puertas y Él cierra puertas. Salmo 27 y 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Una vez yo fui a la facultad de odontología a repararme y hacerme una ortodoncia. La señorita que me atendió ahí, que estaba estudiando eso, odontología, ¿sabe, don Ariel? Yo le quiero comentar algo, pero quiero que no se asuste, sí. ¿Sabe? Usted nació con una malformación. ¿Sabe por qué sus dientes están así, mi hijo? Porque sus dientes... La pregunta es por qué estamos respirando, por qué estamos vivos. Porque somos buenos, buena gente, porque oramos más, porque leemos más la Biblia. La pregunta es en qué estamos confiando. En lo que tenemos, en lo que sabemos, en lo que somos capaces, o estamos confiando en el Dios que todo lo puede, que todo lo sustenta. Él es el gobernador, y no es una frasecita, Él es el gobernador. Él es el sustentador, Él nos sustenta. Hermano, a veces yo he estado hecho bolsa. Y lo único que dice, Señor, susténtame. Por favor, susténtame. Y Él es bueno. El Señor es bueno, tiene misericordia. Salmo 44, 6 dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espalda salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Los que confían en el Señor son inconmovibles. Se mete con Dios. Jeremías 17, 5, 8 dice, maldito aquel que pone su confianza en los hombres. Maldito, hay una maldición. Hay una maldición. Porque estamos deshonrando a Dios. Estamos dándole la gloria a otro. No, si yo tengo un buen patrón, no, si yo me desvivo con mi patrón, y estoy hablando en términos generales. Por lo general los chilenos son así, somos bien endiosamos los patrones, porque tenemos miedo de que nos corten las manos y todo lo demás. Pero maldito aquel, ¿no es cierto? Ejemplo, Sansón nunca dependió del Señor. Dependió de las habilidades, de las capacidades que Dios le había dado, pero no
no de Dios, que da las capacidades. Nunca invocó al Señor para hacer lo que iba a hacer. Y terminó, le arrancaron los ojos, terminó haciendo el trabajo de un burro, moliendo trigo. Solo los que creen oran. Y solo los que oran creen. La pregunta es ¿por qué no estoy creyendo? Solo los que creen oran y solo los que oran creen. Es pecado no orar. Es atentar contra tu vida no respirar. Es lo mismo. Todo el ministerio está centrado en la personalidad dinámica y carismática de un hombre. Y eso está acabando con la iglesia. Y están apareciendo en Facebook un montón de tipos, ¿no? No quiero nombrar a nadie, pero todos los que están metidos en Facebook se dan cuenta de que hay gente siguiendo tendencias teológicas de tipos que están proponiendo tendencias teológicas. Y está bien. Y están buscando seguidores. Tengo 2.000 seguidores. Tengo 5 millones de seguidores. Sí, pero no están siguiendo a Cristo. Está siguiendo a MacArthur. Están siguiendo a Sproul. Y a lo mejor ni a Sproul ni idea que lo están siguiendo. Están siguiendo a algunos chilenos, teólogos chilenos también, que están, no sé cuál es la motivación, están buscando, en vez de estar preocupados de ser instrumentos en las manos de Dios para bendecir a la iglesia, están buscando construir su propia iglesia, su propia teología. Y no se dan cuenta del daño que está haciendo la iglesia. Hoy en día los teólogos modernos, sobre todo los jóvenes que tienen esa, no sé si necesidad o curiosidad de la teología reformada. Yo no veo que estén siendo de bendición, están destruyendo la iglesia del Señor. Están confundiendo a la iglesia, más que ayudar a la iglesia. Todo el ministerio es centrado alrededor de una persona dinámica. Primera de Reyes 19, 1 al 13. Vemos a Elías, ¿no es cierto?, desafiando a los profetas de Baal. Eran 400 tipos. Y se trenzaron en una pelea teológica, por decirlo de una manera práctica. En el altar. Y comenzaron a orar. Los dioses, los sacerdotes de Baal comenzaron a gritar, comenzaron a saltar, pin, ni pa, ni pum, y no pasó nada, ¿no? Y mientras Elías se burlaba de ellos, no sé, a lo mejor su Dios fue al supermercado y no ha llegado, está atendiendo algunos pedidos de algunos individuos y no está, y dijo algo más grotesco, todavía no lo quiero replicar en esta predicación, pero la original dice otra cosa. Algunos traductores dicen a lo mejor está en su momento de necesidades biológicas y a lo mejor no puede atenderte. Y Elías ora y bueno, Dios desciende del cielo y quema todo, las rocas, el pasto, el agua, todo. Y Elías se convirtió en un tipo popular. Todos querían estar con Elías. Todos querían tocar a Elías. Menos mal que no habían selfies en ese minuto. Yo creo que las redes sociales de ese minuto hubieran estado miles de fotos con Elías, el gran hombre de Dios de la época. Pero la gente siempre se enfoca en el hombre de Dios, no en Dios, que usa este hombre. A eso quiero llegar. Y después, ¿a dónde vemos a Elías?
huyendo de esta perversa mujer que se había casado con un rey de Israel, me parece que un rey del norte, muy malvado, y era la jefa de estos individuos que habían sido derrotados y avergonzados. Supo que esa mujer lo andaba buscando para matarlo a él, y huye. Y entra en depresión. Los hombres de Dios también sufren de depresión. Se quería morir. Y Dios, qué interesante el cuidado de Dios para los hombres de Dios. Había un río que corría, con ese se tomaba agua, y había un cuervo que le llevaban comida libre. Ahí vemos el cuidado de Dios para los hombres de Dios. Entonces, aquí quiero llegar. Todo el ministerio es centrado alrededor de una persona dinámica. Toda la gente que hubiera puesto su vista en Elías, imagínense. Somos frágiles. Los seres humanos somos frágiles. ¿No? Por ejemplo, Hechos 6, 1 al 7, el trabajo no estaba centrado en una sola persona, sino que hicieron participar a otros laicos también del trabajo que los apóstoles estaban haciendo. Recordemos un poco la situación. Estaban los apóstoles, oración y palabra. Ese era su llamado, su ministerio. Y había tanta necesidad en la iglesia primitiva, eran tan pobres, que no tenían ni siquiera una espina de pescado para el gato, de tan pobres que eran. Y llegaron personas necesitadas pidiendo ayuda, ¿no? Y colaboración, ayuda social, pidiendo comida, y le encaran a los apóstoles y dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Protagonismo. ¿Qué es lo que buscan hoy los líderes? Protagonismo. Con una buena corbata, un buen peinado, un buen saco, una buena foto ahí, aunque en la realidad son horribles. Como individuo tú los encuentras en la vida real y son horribles, pero el maquillaje hace maravilla y el Photoshop hace maravilla. Entonces los tipos impresionan, dan la impresión de un hombre de éxito, hombre de oración, hombre de palabra, ¿no? Y que guía multitudes. Necesitamos un líder así. Eso es lo que quiero yo. No un Ariel Medina que de repente anda vapor y chascón y nunca se lava el pelo. Y anda con unos zapatitos de mala muerte porque no le alcanza más. Si pudiera andar con chala, andaría con chala. De hecho, estuve 2 años con chala. Hasta que alguien se vino y me preguntó, Ariel, ¿tú tienes zapatos? Y le dije, yo no tengo zapatos. 2 inviernos pasé con chala. Hoy en día la peor cosa que se le puede hacer en la iglesia es colocarle un líder dinámico y carismático. Moisés, las 3 excusas de Moisés, Éxodo 4, 1, 10 y 13. Moisés estaba buscando protagonismo. Moisés estaba buscando, esta es mi oportunidad de tener éxito, de llegar a la cima con Dios. Yo quiero ser el libertador del pueblo. Señor, por favor, dame la oportunidad. No, buscó excusas. Porque él sabía lo que se le venía. Él tomó en serio la situación. Él dimensionó la situación. Y dijo, yo no puedo. Esto es imposible. Y Dios lo llama. Insiste, insiste, insiste. La especialidad de Dios.
resistir al llamado de Dios. Jeremías 1:6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. Ese era Jeremías. En primer lugar, cuando Dios lo llama, Señor, soy niño, soy joven. Es una tarea imposible. ¿Cómo yo, Señor, voy? Imposible, Señor, imposible. No, pero yo te quiero usar. Yo quiero manifestar mi gloria, manifestar mi poder. Si yo no te estoy pidiendo tu opinión, te estoy llamando. Y tienes que hacer lo que yo te mandé a hacer. Y le había ido tan mal a este hombre. Yo creo que fue uno de los hombres que le fue mal. Cada vez iba de mal en peor la situación. Él decía cosas a los reyes, al pueblo, cosas que la gente no quería oír. Era muy agradable Jeremías cuando hablaba. La gente amaba las palabras de Jeremías. Cuando dijo el rey, mañana te van a matar, te van a hacer bolsa esta cosa. Y buscaban a otro profeta que les mentía. Le decía, no, rey, usted va a ganar, va a tener éxito. Al otro día lo hacían bolsa. Y buscaban a Jeremías. Jeremías, por favor, ándate acá. No te necesitamos. No eres bienvenido. No eres agradable. Tu ministerio no es de bendición. Hasta que finalmente Jeremías termina diciendo, Señor, estoy harto, estoy chato. Señor, esta cosa es imposible. Buscando un micrófono, una cámara digital, buscando la oportunidad de un selfie con algún seguidor. Hoy en día tienen 20 millones de Facebook. Con 20 millones de caretas y con 20 millones de máscaras. David, un muchacho insignificante, 7 hermanos. Dios dijo, voy a levantar un rey. Yo ya tengo ese rey. Le dijo a Samuel, anda a la casa de Isaí. ¿Pero quién es? Tranquilo. Yo te voy a decir quién es. Tranquilo. Obedezca. Vaya, yo le voy a mostrar a él. Cuando usted llegue, yo le voy a decir quién es. Primero llamaron a uno. Samuel dijo, me da la impresión que es este hombre. Y no le dijo, no, pasa que sí. Llama al siguiente. Me diga, no. El otro. Pasaron todos los hijos de Isaí. Y el Señor dijo, vale, falta uno. Mande a buscar. Dile que lo manden a buscar. Isaí, ¿tú tienes otro hijo más? Sí. Un muchacho que cría las ovejas, que está en la montaña allá. Un pastorcito que tengo es el menor, insignificante. Ese hombre lo veo. Tráelo, yo lo voy a cerrar. No es como yo quiero, sino como el Señor quiere. Y por favor, traten de acostumbrarse a eso. No es como yo quiero, sino como Él quiere. Jonás. Qué líder, ¿eh? Ya hemos nombrado varios. Jonás, tienes que ir a Nínive. Ya te compré los pasajes. Tienes que retirarlo en la agencia. Y Jonás dijo, bueno, bien, pues Señor, voy a ir a regañadientes. No es muy agradable. ¿No tiene algún otro itinerario, otro lugar donde yo pueda ir
Sí, sale un barco ahora Ibiza, y bien, pues váyase, a mitad de precio, le hacemos un crucero del Caribe. claro, lo va a pasar bien, Una rebaja. ¿no es cierto? Va a tener la oportunidad de conocer el mar en profundidad Miami. y se fue. La voluntad permisiva de Dios está bien. Haz lo que tú quieras, Jonás. Pasarla bien. Una tormenta. Voy a enviar una tormenta, voy a preparar una ballena, todo el escenario, ¿no es cierto? Voy a hacer temblar un poco el barquito, voy a poner temor de Dios en la vida de estos marineros y comenzaron a buscar el tipo. El capitán dijo: algo está pasando aquí, no es algo que se da. Hay alguien que es yeta acá. Hay que buscarlo. Hay alguien que está teniendo problemas con Dios. Piñera. Me parece que está teniendo problemas con Dios. Parece que Dios está buscando a alguien acá. Jonás, a la cubierta. Larga. Jonás, larga. Cortala firme. Sí, lo que pasa, ya. Chao. Jonás. ¿A dónde llega? ¿El pedo a dónde lo vomita? Mire. ¿Cómo estamos, Jonás? Y me imagino a Dios en la orilla de la playa. ¿Qué tal, Jonás? ¿Cómo te fue el viaje? En primera clase. Esos son los líderes que viven con un perfil muy bajo. Nosotros buscamos líderes con perfiles altos, bonitos, con un lindo perfume, con un buque espectacular, con un peinado espectacular, con una voz espectacular. O si es ringuito, mejor. No, si es mapuchito, no sirve. Es que la imagen corporativa de la iglesia tenemos que cuidarla. Ese tipo de... Cuando Dios me llama al ministerio, yo tenía 15 años de edad. Ariel Medina, en la primera iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Valdivia, era el hombre que hacía el aseo de la iglesia. El que cortaba la leña, el que cuidaba el templo cuando el pastor se iba de vacaciones al Caribe. El guardatemplo. Cuando Dios llama a Ariel y comparte este llamado con el pastor de esa oportunidad, ¿cómo puede ser? Dios no puede llamar a Ariel. Ariel no tiene cuarto medio. Ariel es hijo de un obrero. Pero Dios llama a Ariel. Y Dios llamó a Ariel. Y toda la gente de mi generación no está caminando con el Señor. Hay dos de esa generación que estamos caminando con el Señor. No nos equivoquemos en los hombres que Dios elige. Como le dijo Dios a Samuel, no mires a lo grande de su parecer, a lo hermoso de su parecer, ni a lo alto de su estatura, algo así, porque yo lo desecho. Dios mira el corazón de Dios. Podemos tener un hombre con los pelitos parados, pero va a ser un hombre lleno del Señor. Un hombre que va a hacer temblar a esta congregación. A lo mejor va a ser bajito, chiquitito, vamos a tener que ponerle algo para que... Pero va a ser un hombre lleno del Señor. Pablo. ¿Dónde iba Pablo? ¿Camino a dónde? A Damasco. ¿A qué? Matar a la iglesia. Persiguiendo a la iglesia. Esa era su motivación, era su pasión, era su deseo y se entregó por todo a ese trabajo. No tenía ninguna intención. Y Dios lo llama. Y obviamente que Dios lo hace sufrir de la misma forma como Él hizo sufrir a los creyentes. Y como decimos acá, aperró. Juntó las chuecas y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga?
¿Eran hombres carismáticos? ¿Todo lo que yo le he nombrado? ¿O eran hombres problemáticos? La gran mayoría de hombres problemáticos. Siempre tenían un problema, una excusa para con el Señor. ¿En dónde estamos poniendo nuestra atención cuando buscamos un líder? ¿En lo exterior, lo que podemos ver, o en el corazón, en donde se revela lo que el hombre es? Poniendo toda su atención en las cosas que se ven, que no son eternas, y no en las cosas que no se ven, pero que sí son eternas. Cuarta cosa que está destruyendo a la iglesia. Comienzan con el deseo de ganar al mundo para Cristo, invirtiendo casi todos los recursos en llevar a cabo programas, actividades, no tiempo con los individuos, sino con las multitudes. Terminan invirtiendo la mayoría de los recursos en sus oficinas, engordándose desenfrenadamente en cosas materiales. Esto es lo que está dañando a la iglesia. Muchos grupos comienzan bien, teniendo a la cruz como frente, teniendo a Cristo en el centro de sus vidas, pero terminan invirtiendo todos los recursos en actividades, en programas, no en individuos. Salomón comenzó bien, una linda oración. Dame sabiduría para gobernar. Bien, Salomón, bien, te felicito, bien. Partimos bien. Terminó mal. Judas comenzó con una buena intención, terminó robando y traicionando al maestro y vendiéndole por 30 monedas de plata. Él sugirió vender el perfume que la mujer prostituta derramó en Jesús para dárselo a los pobres. Qué buen corazón, Judas. Tenía un llamado social. Podría haber estudiado asistente social. Era encargado de las finanzas del equipo y también encargado del departamento social. Seguro. Sansón comenzó como libertador del pueblo de Israel y terminó como un esclavo de sus enemigos y de sus pasiones pecaminosas. Dios lo elige como libertador y termina como un esclavo. Lot, el sobrino de Abraham, ¿cierto? Lot, al lado de un gran hombre de Dios, un hombre de fe. Llegaron al momento de separarse y Abraham, un hombre adulto, ¿no es cierto?, entendido, con harta agüita debajo del puente, le dijo: Lot, mira, hay dos cosas acá. Yo te doy la posibilidad que tú elijas. Están esto, puro cerro, por decir una cosa, y acá está la planicie, lo más espectacular. Lot dijo: no, yo quiero esto nomás, la planicie. ¿Sí? ¿Para qué más? Sí, no se preocupe, tío, si usted se queda con las montañas y toda la cosa. Bien, ¿dónde terminó Lot? Por su ambición. Sodoma y Gomorra, las ciudades más corruptas y perversas, que por juicio y decreto divino, jurídico, legal de Dios, las destruyó por su pecado. Y por gracia Dios lo sacó a su familia, a sus hijas, por gracia, por misericordia,
Le ardía la cola cuando lo sacó. Lo sacó con la cola ardiendo. Y no hizo nada. Pero la iglesia primitiva tuvo la capacidad y la sensibilidad de ver con los ojos de Dios. Muchos aspiran, pocos alcanzan. Una visión para el mundo, un corazón para el individuo. Un buen comienzo no nos garantiza un buen final. No hemos hecho aquello que debíamos hacer hecho. En cambio hicimos lo que no deberíamos haber hecho. Hay muchas iglesias hoy en día que están haciendo cosas que no tienen que hacer, que Dios nunca las ha mandado a hacer. Pero no están haciendo lo que Dios sí realmente quiere que hagamos. Quinto, la organización es carcomida desde adentro por el pecado. No desde afuera. El pecado, el enemigo de la iglesia no está afuera, está adentro. Bajar el estándar de Dios en cuanto a la santidad y la pureza baja la vara de exigencia. ¿Para qué tanto? Le están metiendo tanto color ahora. Si hay que venir con falda ahora. Por decir un ejemplo. Ananías y Zafira. La iglesia primitiva también sufrió esta situación. Pero se resolvió. Se resolvió esto. En Ananías y Zafira había egoísmo, infidelidad y mentiras. Le cortaron la cola al Señor. Con lo que le prometieron ellos mismos. Ellos mismos, Señor, te vamos a dar 100 pesos. Señor, 100 pesos. Pero antes de llegar a la iglesia, no, démosle 40. Ananías y Zafira, ellos prometieron 100 y nos cortaron la cola con 40. ¿Cómo terminaron Ananías y Zafira? Muertos. Muertos. ¿Disfrutaron? Nada. No. Son como el perro del hortelano. No comen ni dejan comer. Tengamos cuidado con eso. No se olviden que lo que tenemos del Señor. Si vamos a prometerle algo al Señor, por favor, seamos consecuentes con lo que le prometamos y cumplamos. Judas, la codicia. ¿En qué terminó Judas? Ahorcado. ¿Juicio de Dios? Por supuesto. Dios está limpiando su iglesia. El juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. El juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. Moisés, el gran líder, no tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida. Se airó con Dios, se enojó con Dios. Golpeó más veces la roca de las cuales Dios le había dicho. Y le dijo, bueno, tú eres líder. Mayor responsabilidad. Vas a morir en la montaña. No vas a entrar. Mírala de lejos nomás. Y tenemos la lista, es muy larga. Tenemos el caso de Aarón cuando lleva al pueblo a la idolatría, cuando permitió que fabricaran un becerro de oro. Hagamos un break. Si total Moisés está arriba, está en una conversación con Dios, no sé cuánto va a demorar. Podríamos tener un break. ¿Qué más? Hagamos un concurso, imaginemos cómo es Dios. Yo propongo algo, ¿un becerro? Sí, todos estamos de acuerdo. Entonces dio un becerro y construyamos un becerro. 32. ¿Cuántos terminaron muertos ese día? Le abrían las bocas
y le echaban el oro derretido por su garganta. Vuelvo a repetir, con Dios no se juega. Ayunos rigurosos, tipo de vestimenta, compromisos financieros. Mateos 15, 6 al 10 dice: ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Jesús le está hablando a los fariseos. Ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Gálatas 1, 6 al 9 se pasaron a otro evangelio, trastornando el evangelio de Cristo. Etcétera. Hay un montón de pasajes ahí. Sexto punto, ¿de qué forma? Séptimo. La séptima cosa que está destruyendo la iglesia. Establecen métodos y formas inflexibles, no son capaces de adaptarse a nuevas circunstancias. Mateo 23, 4, Lucas 11, 46. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Primera Tesalonicenses 2, 6, 9. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Estos tipos predicaban el Evangelio de día y trabajaban de noche para sustentarse, para poder tener para el próximo pasaje, para el próximo plato de comida y tener dinero para compartir con la iglesia en donde iban, porque había mucha necesidad. La iglesia octavo, se estancan en solamente recordar los logros del pasado. Es que la reforma fue bien, fantástico, impecable. La pregunta es, ¿qué movió a la reforma a hacer lo que hizo? Eso es la pregunta. Fue el Espíritu de Dios que movió a la reforma, no la reforma en sí, como método, como hecho histórico. Y hoy en día estamos recordando batallas pasadas, victorias pasadas, que sirven como punto de referencia, sí, por supuesto. Hay principios bíblicos ahí, hay un mover de Dios ahí. Y eso es lo que tenemos que analizar, rescatar y aplicar en nuestro contexto, en esta nuestra querida América Latina. No necesitamos a Calvino hoy, necesitamos los escritos, necesitamos los pensamientos de Calvino, necesitamos lo que motivó a Calvino, etc. Que nos ayuden a tener una idea, que nos ayuden a tener claridad en cuanto a cómo establecer una reforma bíblica en nuestra América Latina. Todavía no entiendo el punto 7. Establecer métodos y formas inflexibles. No entiendo. ¿En qué? Nosotros manejamos la iglesia en nuestro entorno.
Entonces la sometemos a una forma, a una manera. Gobernamos la vida de la gente, sometemos a la vida de la gente y ponemos carga sobre la vida de la gente que ni nosotros mismos podemos hacer ni llevar. A eso me refiero. Se estancan, el octavo, se estancan en solamente recordar los logros del pasado. Aquí voy a ver un solo ejemplo que es Israel, ¿no es cierto? El mito de la nostalgia del pueblo de Israel en Egipto. En los últimos años, cuando Israel estaba en Egipto, Faraón decreta sacarle la paja, sacarle el barro y seguir exigiéndole que haga el ladrillo. Esa era la situación paupérrima de Israel cuando Dios levanta a Moisés, envía a Moisés a sacarlos del pueblo de Israel. Estaban en un sistema de esclavitud laboral tremendo. Y esa era la condición. Oraron durante 400 años. Dios escucha después de 400 años y lo libera. Y cuando lo liberan, tienen la libertad, ya no tienen que levantarse temprano a hacer ladrillos, sino caminar hacia la victoria, caminar hacia la tierra donde fluía leche y miel, un viaje que duraba 40 años. Comíamos en Egipto, ¿te acuerdas de los zapallos, los melones? Tremendas ollas que hacían, mentira, si ni siquiera tenían para eso. El mito de la nostalgia. ¿Te acuerdas cuando en esta iglesia caía el Espíritu Santo y los hermanos comenzaban a danzar y a hablar en lengua y se pegaban cabezazos en la cabeza? Hermanos, volvamos a esa época. El mito de la nostalgia. Eso hace daño a la iglesia. Eso no permite avanzar a la iglesia. Dios tiene una historia para la iglesia. Para cada época hay una historia. Dios está escribiendo una historia de la iglesia. La historia de la iglesia se sigue escribiendo. Y seguramente los sucesores van a leer esta historia de las cosas que Dios hizo en esta época. ¿Que van a operar los mismos principios? Sí. ¿El mismo espíritu está? Sí. La misma palabra sí está. 9. La otra cosa que destruye a la iglesia son consumidos por el orgullo. No buscan el consejo de otros y no aceptan correcciones de nadie. ¿Ya? 2 Timoteo 3, 2 al 4. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Muchos líderes son consumidos por el orgullo y no buscan consejo de otros. No aceptan las correcciones de nadie. ¿No? Y eso es lo que está matando a la iglesia hoy en día. El individualismo dentro de la iglesia. No hay una vida de cuerpo dentro de la iglesia. La iglesia no se está preocupando por los sucesores, por las nuevas generaciones. No está entregando lo que tiene que entregar a los que van a seguir adelante con la obra del Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Hay un problema ahí en Jueces 2, 6 al 10. Y se levantó una generación que no conoció a Dios. Se levantó una generación que no conoció a Dios. ¿Cuánto era? Jueces 2, 6 al 10. Hoy en día se está levantando una generación que no conoce a Dios. Desde nuestros propios hijos se está levantando. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo? La iglesia se está extinguiendo como concepto. Se está extinguiendo, está desapareciendo. Ya es un grupo de amigos. Nos reunimos para leer la Biblia y orar. Ahora ya no usamos bancos, usamos sillones, como el sistema de la iglesia emergente, la corrupta iglesia emergente.
Y doy el aviso, está en Valdivia, tengan cuidado. Ya está funcionando la iglesia emergente en Valdivia. ¿Cómo se llama? Iglesia emergente. Donde el fundador casó a su propio hijo con otro hombre. Ellos aprueban el matrimonio homosexual. Y fue un pastor bautista, el genio de esta nueva onda. Marcos 3, 14 al 15. En el caso de Jesús con sus discípulos estableció 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Hay muchas iglesias hoy en día que no quieren ponerse en una situación comprometedora. Y están diciendo, están predicando, están enseñando cosas que la gente quiere oír. No algo que la gente necesita oír. Y están bajando los estándares. Es que ya no hables de pecado. No, porque eso va a espantar a la gente. No hables de infierno, porque eso podemos provocar algún tipo de problema psiquiátrico, psicológico en la vida de los oyentes. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, saciados. Perdón, 15, 6. Perdón. Mateo 15, 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Invalidando el mandamiento de Dios. Hay muchas iglesias que están invalidando el mandamiento de Dios. Diciendo cosas, enseñando cosas que la gente quiere oír en vez de lo que la Biblia dice. 12, reemplazan están reemplazando la responsabilidad de la iglesia, que era reconciliar al mundo con Dios, la responsabilidad de la iglesia de enseñar al pueblo de Dios, discipulado, y la responsabilidad de la iglesia de comprometerse en las misiones mundiales por simples predicadores. Por ejemplo, en Argentina hay una conferencia una vez por semana, ¿no? Una conferencia de cómo erutar celestialmente, de cómo sanar la glándula pineal, por ejemplo. Estoy diciendo estupideces, pero esas son las estupideces que la iglesia está haciendo. Está entreteniendo a la iglesia. Está embobando a la iglesia. Es como los padres emboban o disuaden a sus hijos de responsabilidades que tienen que asumir tarde o temprano. Y cuando el niño llega adulto resulta de que, bueno, es que nadie me dijo esto. Es que nadie me lo comentó, nadie me advirtió. Entonces ahora soy víctima de las circunstancias. Estoy atrapado en una situación que realmente nunca dimensioné, desconocí. Entonces la iglesia hoy en día está en una situación en donde los predicadores, estos pseudo predicadores, están llevando a la iglesia a un estado espiritual corrupto, caótico, a un estado espiritual denigrante. Están reemplazando, están llenando a la iglesia de actividades bonitas. Café con ser, café sin ser.
Hechos 6:2. Miren, pongan atención en este pasaje. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje del Evangelio de Dios para dedicarnos a la administración. Dios nos llamó a predicar el Evangelio y a orar. Ahora, Dios no nos llamó a servir en las mesas. Dios no nos llamó a solucionar un problema social que se está dando en la iglesia. Pero tampoco podemos ser indiferentes a eso. Vamos a buscar personas idóneas que se hagan cargo de eso. Pero nuestro enfoque no está ahí. Eso dijeron los apóstoles. Esa es la resolución que tomaron. Yo no digo que está mal repartir café una noche, como una forma o como una manera de tener contacto con los perdidos. Pero el café es un pretexto. Yo lo uso como un pretexto, como un trampolín, como una forma, como una manera de llegar a alguien. Si yo puedo regalar el almuerzo a alguien y decirle: sabes, yo te regalé un almuerzo, pero necesito que durante el almuerzo tú me escuches lo que yo quiero decir. ¿Cuánto me costó el mensaje? 5 lucas. Bueno, 5 lucas me costó que alguien me oiga. Estoy invirtiendo, invirtiendo en el reino de Dios. Comprar un libro, ¿cuánto te cuesta el libro? 4 lucas. Comprar un libro, regalar a alguien un libro que lea, que se dé cuenta. De Dios por lo conveniente y fácil, es decir, no oran y no buscan al Señor. Vamos a usar nuestro propio criterio, ¿no? ¿Ya? Y no buscan al Señor. Por ejemplo, Jonás eligió su propio camino. Daniel buscó agradar a Dios. Sansón nunca oró al Señor. Nunca buscó al Señor. Ananías y Zafira nunca le preguntaron al Señor. Adán y Eva tomaron sus propias decisiones. Balaam también tomó su propia decisión. 14. Buscan grandes números de adeptos en vez de individuos con una vida transformada. ¿El anterior era el 13? Sustituye la dirección de Dios por lo conveniente y fácil. 14. Buscan grandes números de adeptos en vez de individuos con una vida transformada. Hoy en día en esta ciudad está llena de gente. Las iglesias están llenas de gente. Pero la pregunta del millón: ¿en qué condición están esos individuos? Al pastor poco le importa. Total que tengan lana para trasquilarla, está bien. Si es una ovejita de 3 meses, de 4 meses, mientras tenga lana está todo bien. Con carne. El discipulado es para las personas. Los programas son para las multitudes. Las iglesias están llenas de programas. Reemplazan un estilo de vida personal cuando en programas y campañas sobre evangelismo. Reemplazan el estilo de vida personal de predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es una responsabilidad personal. ¿Sí? Y la reemplazan participando en programas o en campañas de evangelismo. En el programa o en la campaña de evangelismo tenemos a un solo predicador. En él descansa todo el éxito o el fracaso de la campaña. Quiero resaltar algo en este video, que seguramente va a subir, y que me cuelguen si quieren. Todos los predicadores que han venido a Valdivia, Carlos Anacondia, por ejemplo, yo traté de conversar con el coordinador de Carlos Anacondia en Valdivia
porque yo tuve la oportunidad de tener su programa en sus manos, y yo me di cuenta de un detalle que había en el programa de Carlos Anacondia cuando vino a Valdivia. Yo quise conversar con el coordinador y no me dejaron, para manifestarle que había un detalle que sería bueno que lo consideráramos. No me dejaron hablar con él. Le envié un email al hijo de Carlos Anacondia, preguntándole del por qué dentro del programa no había una instancia de seguimiento hacia los nuevos creyentes. El hijo de Carlos Anacondia me responde en un email lo siguiente: no es nuestra pega, no es nuestro trabajo. Es decir, todos los que fueron evangélicos. Y ese es todo el evangelismo que se hace hoy en día. Segunda Timoteo 4:5 dice: pero tú, está hablando a Timoteo, le está escribiendo a Timoteo, no le está escribiendo a la iglesia donde está Timoteo. Segunda Timoteo es una carta pastoral, personal. Le está hablando a Timoteo, no le está hablando a la iglesia. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Acostúmbrate a las aflicciones, son parte de la vida del creyente. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ...16... y esto es lo último. La 17. Falta uno más. 16. Esta es otra de las cosas que destruye a la iglesia. Son incapaces de distinguir entre las doctrinas de la fe cristiana, donde no pueden existir ninguna flexibilidad, y algunos puntos secundarios donde tiene que haber flexibilidad. Es decir, hay tanta gente ciega en el liderazgo de la iglesia que no sabe distinguir entre la fe cristiana, que es una fe inflexible, que no cambia, doctrinas fundamentales, entre doctrinas secundarias. Hay doctrinas primarias y hay doctrinas secundarias, en donde sí la mujer adúltera que iba a ser apiedrada, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Qué linda palabra, qué hermosa palabra del maestro, qué dulce sonó en la dulce boca del maestro estas palabras para estos líderes religiosos. Guía de ciegos. Tú cuelas el mosquito y te tragas el camello. Esta mujer tiene que morir, irreversiblemente tiene que morir esta mujer. Resulta que todos se habían acostado con ella. Ellos querían terminar con el problema matando a la mujer. Pero el problema está en sus corazones. Por eso que Jesús pregunta: el que esté libre, hágalo. ¿Tiene una conciencia tranquila? Hágalo. ¿Alguien no se acostó con ella? Esa era la pregunta. ¿Alguien no se acostó con ella? Muchos se habían acostado con ella, a lo mejor no físicamente, pero en su corazón sí. Ese es nuestro maestro. Tuvo misericordia, como dice la escritura: misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocausto. Es decir, entender lo que está leyendo. Jesús le dijo: ustedes no entienden nada.
no han entendido nada. Y lavó los pies del maestro y la secó con su propio pelo. Y hay otra lección también de Jesús hacia los discípulos. 17 cosas que acaban con la iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque esto nos permite poder revisarnos, Señor, evaluarnos y llegar a una conclusión de qué es lo que estamos haciendo con la iglesia. Perdónanos, Señor, si hemos hecho, más de alguna vez hemos hecho, o inconscientemente seguimos practicando estas cosas, o conscientemente seguimos practicando. Te pedimos perdón y te pedimos que tú nos ayudes a poder abandonar esta vida, Señor, y poder despojarnos del viejo hombre que está viciado, de forma a los deseos engañosos, y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Te pido que tú nos guíes, Señor, nos dirijas, nos ilumines en este caminar contigo, en esta forma de ver la iglesia, Señor, de la forma bíblica, de la forma como tú